El asesinato en plena ceremonia. Nunca imaginé que el destino me llevaría de nuevo a aquella iglesia en Caborca. La vida, con sus giros inesperados, me obligó a regresar al lugar donde se había cometido el crimen que marcó mi existencia para siempre. Esa noche, mientras conducía por las polvorientas calles del desierto sonorense, una mezcla de inquietud y nostalgia se apoderó de mí. A lo lejos, la silueta imponente de la iglesia se recortaba contra un cielo encapotado, como un presagio oscuro que me recordaba que algunas heridas nunca sanan. Desde pequeño, había sentido fascinación y temor hacia los relatos que la gente contaba sobre ese lugar. No era solo una iglesia, era el escenario de una tragedia inexplicable. En pleno festejo de una boda, unos hombres armados irrumpieron y, en un acto brutal, asesinaron al novio frente a todos los presentes. Las investigaciones señalaron vínculos con un grupo criminal. Sin embargo, nadie lograba comprender por qué alguien querría arruinar un día tan sagrado. Con el paso del tiempo, surgieron rumores de que la iglesia se había transformado, que su ambiente se había tornado extrañamente frío y que sombras inquietantes recorrían sus pasillos. Yo, con mi racionalidad, siempre había tratado de descartar esas historias como meras supersticiones. Pero esa noche, mi instinto me decía que debía enfrentar mi pasado. Al llegar, el edificio se alzaba imponente y silencioso. La fachada, cubierta de enredaderas marchitas, parecía esconder secretos en cada grieta. Recordé vagamente mi infancia, cuando jugábamos a imaginar que la iglesia era un castillo encantado y las leyendas se convertían en la materia de nuestras fantasías. Pero la realidad era otra. Aquella estructura había sido testigo de la más oscura de las tragedias, y su atmósfera cargada parecía absorber cada rastro de luz y esperanza. Con la llave que aún conservaba el párvulo recuerdo de aquel día fatídico, abrí la pesada puerta de roble. El chirrido que produjo fue como un grito ahogado, anunciando mi regreso a un pasado que deseaba olvidar. El interior estaba sumido en una penumbra densa, donde los bancos de madera crujían al compás de mis pasos, como si quisieran advertirme de lo que estaba por venir. La luz de la luna se filtraba a través de las vidrieras rotas, proyectando manchas de colores desvaídos en el suelo polvoriento. Mientras avanzaba por el pasillo principal, la sensación de frío se intensificaba, como si una mano invisible tratase de rozar mi espalda. Recuerdo haber pasado frente al altar, donde se había llevado a cabo la ceremonia. En mi mente, revivía cada instante, el murmullo de los invitados, el sonido ceremonioso del órgano y, de repente, el caos absoluto. Aquella imagen, borrosa y desgarradora, se repetía una y otra vez. Aunque traté de convencerme de que había sido solo un sueño, el eco de los disparos y los gritos de desesperación seguían resonando en mi cabeza. Mientras me detenía frente a una de las paredes laterales, pude notar unas marcas apenas visibles, casi borradas por el tiempo, pero que mi memoria no podía olvidar. Eran las huellas del horror que se había apoderado de aquel lugar. Con el pulso acelerado, me agaché para examinar más de cerca, sintiendo una mezcla de repulsión y fascinación morbosa. ¿Cómo podía algo tan inhumano haberse llevado a cabo en un lugar destinado a la fe y la paz? Quizá nunca encontraría una respuesta, pero era inevitable que el pasado me confrontara con su oscura verdad. Me dirigí a la sacristía, el único lugar donde había logrado guardar algunos de mis recuerdos. Allí, entre cajas polvorientas y fotos en blanco y negro, reposaba el único objeto que aún tenía del día del crimen, un pequeño crucifijo, desgastado por el tiempo, que perteneció a la novia. Aquel objeto, tan simple y a la vez tan cargado de significado, era una reliquia del dolor y la tragedia. Lo sostenía en la mano, sintiendo la frialdad del metal mezclada con la calidez de mis temblores. Era imposible no recordar el rostro vacío de la novia, su mirada perdida y el dolor indescriptible que había quedado impregnado en las paredes de la iglesia. Mientras mis ojos recorrían cada rincón del cuarto, algo me llamó la atención. En un viejo retrato, apenas visible entre el polvo, se distinguía la figura del novio. Una imagen que parecía congelada en el tiempo, con una mirada serena que contrastaba brutalmente con la violencia que lo había arrebatado. Me senté en el suelo, rodeado de recuerdos, y dejé que las lágrimas se mezclaran con el sudor frío que ya recorría mi frente.
Durante años había evitado este lugar, temiendo revivir el dolor, pero ahora, en la soledad de la noche, era inevitable enfrentar los fantasmas del pasado. Decidí salir y recorrer los pasillos de la iglesia en busca de respuestas. Caminé despacio, con la linterna temblorosa en la mano, iluminando los rincones oscuros donde las sombras parecían moverse a un ritmo propio. La sensación de ser observado era abrumadora. Cada crujido, cada susurro del viento se transformaba en una amenaza latente. Mientras avanzaba, mi mente se debatía entre la lógica y la superstición. ¿Podían esos movimientos ser solo mi imaginación, o la tragedia había dejado una marca tan profunda que el lugar mismo se había transformado en un ente vivo, hambriento de venganza y redención? El pasillo que conducía a los sacristías me parecía interminable. Los ecos de mis pasos se mezclaban con un murmullo constante, como el lamento de almas en pena. La realidad se desdibujaba en un torbellino de recuerdos y sensaciones intensas. Cerré los ojos por un instante, tratando de concentrarme en mi respiración, en la calma que solía sentir antes de enfrentar mis miedos. Pero el pasado era un monstruo que se negaba a quedarse en el olvido. Al abrirlos, una figura se distinguía en la penumbra, moviéndose con lentitud, casi imperceptible. Mi corazón se aceleró y, por un breve momento, dudé de mi cordura. ¿Era posible que los rumores fueran ciertos? ¿Habían vuelto a manifestarse aquellos que habían sufrido aquella noche? Continué mi marcha, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de la verdad. La iglesia parecía querer revelar sus secretos, susurrándome en un idioma olvidado que solo los muertos podían comprender. A lo largo del recorrido, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La temperatura caía bruscamente y una neblina fina comenzaba a envolver el ambiente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapando en una eternidad aquella noche de horror. En una esquina del pasillo, encontré una puerta semiabierta que nunca antes había notado. Con cautela, la empujé y entré en una sala lateral. Allí, el ambiente era aún más lúgubre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y garabatos, vestigios de una ceremonia oculta o, tal vez, de un intento desesperado por canalizar la energía oscura del lugar. Me detuve en seco, sintiendo como una fuerza invisible se apoderaba de mi ser. La mezcla de religiosidad y violencia era palpable en cada centímetro del recinto. La iglesia no era solo un testigo mudo de una tragedia, era un ente que había sido contaminado por el sufrimiento humano. Recordé los relatos de los testigos, que hablaban de sombras errantes y susurros que parecían provenir de los rincones más profundos del edificio. Con cada paso, me daba cuenta de que la lógica no podía explicar lo inexplicable. La mente humana, acostumbrada a la rutina y la seguridad, se quebraba ante lo desconocido. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi escepticismo, me encontraba ahora al borde de aceptar que había fuerzas en el mundo que escapaban a la comprensión racional. Mientras exploraba la sala, mi linterna captó un destello metálico en el suelo. Me agaché y recogí un pequeño fragmento de papel, amarillento por el tiempo. Era una nota, escrita a mano, con una letra temblorosa y desesperada. No había fecha, pero el contenido era claro: el dolor nunca muere y la venganza se cierne en la penumbra. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Quién había escrito aquellas palabras? ¿Era acaso la última súplica del novio, o de la novia, o incluso de alguien que presenció el horror? La incertidumbre se mezclaba con el miedo, creando una tormenta interna de emociones difíciles de describir. Salí de la sala con el corazón en la mano, decidido a continuar mi recorrido. Cada paso me acercaba a la comprensión de una verdad oculta, a un final que parecía inevitable. Las sombras parecían danzar a mi alrededor, burlándose de mi intento por racionalizar lo irracional. No podía evitar recordar el grito desgarrador que había seguido al disparo, el sonido que aún resonaba en mis oídos y que me impedía dormir en noches como aquella. La imagen del novio, inmóvil en el altar, se repetía con una nitidez inquietante, como una cicatriz en mi mente que se negaba a desvanecerse. Al salir nuevamente al vestíbulo principal, el silencio era abrumador. La iglesia, que en otro tiempo hubiera sido un refugio de paz, se había convertido en un escenario de pesadilla.
Caminé lentamente hacia la salida, con la esperanza de dejar atrás aquella atmósfera de horror, pero algo me detuvo. Una fuerza inexplicable me impulsó a mirar hacia atrás, a contemplar una última vez el interior del templo. Fue en ese instante cuando lo vi, una figura, apenas perceptible, de pie en el extremo del pasillo, observándome con una mirada que parecía atravesar el alma. No era humano, su forma era etérea, como un eco de un dolor tan profundo que trascendía la muerte. Mi cuerpo se congeló, y durante largos segundos el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo el peso abrumador del silencio y la certeza de que el pasado jamás dejaría de perseguirme. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de vacío y desesperanza. Sabía que no podía huir de aquello. La iglesia, con todos sus secretos y sombras, había marcado mi destino de una manera irrevocable. Esa noche, al salir del edificio, la fría brisa del desierto me golpeó con una fuerza inesperada. Caminé sin rumbo fijo por las calles de Caborca, tratando de asimilar lo vivido. La imagen de la figura etérea se repetía en mi mente, y cada sombra en el camino me recordaba que el mal nunca desaparece por completo, sino que se transforma y persiste en el olvido. Llegué a mi habitación en el pequeño hotel donde me hospedaba y me encerré en el cuarto, pero el sueño no quiso visitarme. Los recuerdos se agolpaban en mi mente, y la sensación de haber sido testigo de algo que iba más allá de lo natural me impedía encontrar la paz. Durante los días siguientes, intenté retomar mi vida, pero el eco de aquella noche seguía persiguiéndome. Las sombras en mi habitación parecían alargarse en el crepúsculo, y en ocasiones, al mirar por la ventana, podía distinguir formas que se desvanecían entre la oscuridad. Cada sonido, cada susurro del viento, me hacía estremecer, como si la tragedia hubiera dejado una marca indeleble en mi alma. Decidí investigar más a fondo lo sucedido. Visité la biblioteca local, donde encontré recortes de periódico y testimonios de los pocos que habían presenciado aquella ceremonia macabra. Las entrevistas eran breves, llenas de pausas y silencios incómodos. Nadie quería hablar abiertamente del incidente, y las pocas palabras que se intercambiaban estaban cargadas de una melancolía que no podía ser ignorada. Algunos mencionaban que la novia, después del suceso, abandonó la ciudad sin dejar rastro, llevándose consigo el dolor y la culpa. Otros aseguraban que los hombres armados no eran simples delincuentes, sino instrumentos de una venganza premeditada, un ajuste de cuentas entre facciones del crimen organizado. Entre los testimonios, uno en particular capturó mi atención. Un anciano, con la voz temblorosa y los ojos llenos de recuerdos dolorosos, afirmaba haber visto algo imposible en la noche del crimen. Vi una sombra que no era de este mundo, una que caminaba entre los vivos y los muertos. Sus palabras me hicieron estremecer, pues aunque intenté racionalizar la experiencia, la evidencia de lo inexplicable era innegable. Aquella noche, la iglesia había sido más que un escenario de violencia, había sido el umbral entre dos mundos, donde el dolor y la venganza se habían entrelazado para siempre. El investigador encargado del caso, un hombre de semblante taciturno y mirada perdida, había señalado que el novio había estado involucrado en asuntos peligrosos. La conexión con un grupo criminal no era una mera coincidencia, sino una cadena de decisiones que lo llevaron a su trágico final. Me di cuenta de que, a veces, la línea que separa la vida de la muerte es tan tenue que un solo disparo puede romper el equilibrio y abrir una grieta por donde se cuelan los espectros del pasado. Con cada recorte, con cada testimonio, mi mente se llenaba de fragmentos de una historia que parecía no tener fin. El sentido de lo real se distorsionaba, y me encontraba a mí mismo debatiéndome entre el escepticismo y la aceptación de aquello que no se puede explicar. Comprendí que la tragedia de aquella boda era solo la punta del iceberg de un entramado de secretos, de culpas y de almas perdidas que se aferraban al mundo terrenal. No pude evitar sentir una extraña empatía por la víctima, por el joven cuya vida se truncó de manera tan abrupta y violenta. En mi interior se despertaba un dolor ancestral, como si al perderse aquel instante de felicidad se hubiera abierto una herida en el tejido mismo de la existencia. Esa noche, en la soledad de mi habitación, comprendí que la tragedia no era solo una historia lejana, sino una herida viva que se transmitía de generación en generación,
un recordatorio de que el mal siempre acecha en los rincones olvidados. Decidí que debía regresar a la iglesia una última vez, no para buscar respuestas definitivas, sino para rendir homenaje a los que habían sufrido y para enfrentar mis propios demonios. Era una decisión difícil, pero necesaria. Con la determinación templada por el dolor y la incertidumbre, me preparé para lo que sería un último encuentro con el pasado. Aquella noche, el cielo se cubrió de nubes densas y la atmósfera se volvió casi irrespirable. Caminé nuevamente hacia la iglesia, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo del que quizá nunca podría salir. El interior del templo estaba tan desolado como lo recordaba, pero algo había cambiado. La oscuridad parecía más profunda y la sensación de presencia se hacía casi tangible. Caminé hasta el altar, donde el eco de los disparos parecía aún resonar en las paredes. Me senté en uno de los bancos, dejándome envolver por el silencio sepulcral, y cerré los ojos para recordar. En ese instante, mi mente se llenó de imágenes, el brillo efímero de una sonrisa, el temblor de manos en un adiós, la desesperación de una mirada perdida. Fue como si todos los fragmentos de dolor se hubieran reunido en un solo punto, una convergencia de almas rotas clamando por redención. Mientras permanecía allí, una corriente de aire me recorrió la espalda y sentí como si alguien, o algo, se acercara. No había gritos ni voces, solo la fría certeza de la presencia de quienes ya no estaban entre nosotros. Abrí los ojos lentamente y por un breve instante distinguí una figura al fondo del altar. No era un hombre ni una mujer, sino una sombra que emanaba una tristeza infinita. Esa visión, tan fugaz como desgarradora, me convenció de que la iglesia seguía siendo el escenario de una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Al salir de la iglesia por última vez, la carga en mi alma parecía haberse aligerado, aunque el dolor seguía siendo parte de mí. Había enfrentado mis miedos, había caminado por el sendero de la memoria y había aceptado que algunos horrores no pueden ser olvidados, solo comprendidos. El amanecer trajo consigo una luz tímida, que lentamente disipó la penumbra de la noche. Mientras me alejaba, no pude evitar sentir que, en algún lugar, aquellas almas aún buscaban paz y que quizás, con el tiempo, el ciclo de venganza y dolor encontraría su final. Hoy, al relatar esta experiencia, sé que mi vida ha quedado irremediablemente marcada por aquella noche en Caborca. La iglesia, con sus sombras y sus susurros, sigue siendo un recordatorio de que el mal puede surgir en los lugares más insospechados y que la lucha contra la oscuridad es una batalla que se libra en el alma. No hay explicaciones sencillas para lo ocurrido, solo el reconocimiento de que hay fuerzas que escapan a la comprensión humana. El relato del asesinato en plena ceremonia no es solo una historia de crimen y violencia, es una lección sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del dolor. A lo largo de estos años, he tratado de reconstruir mi existencia, de olvidar y seguir adelante, pero las cicatrices de aquella noche se han convertido en parte de mí. Cada vez que cierro los ojos, revivo la intensidad del terror, la desesperación y la soledad que experimenté en aquella iglesia. He aprendido que el olvido es un lujo que no siempre nos podemos permitir, y que a veces debemos enfrentar nuestros miedos para poder encontrar una especie de paz. En la soledad de mi meditación, he comprendido que la tragedia no es un hecho aislado, sino un eco del sufrimiento que muchos llevan dentro. La violencia, la traición y la venganza son cadenas invisibles que, una vez forjadas, pueden atrapar incluso a las almas más resilientes. La iglesia de Caborca no solo fue testigo de un asesinato, sino de la manifestación de una desesperanza colectiva, una herida abierta en el corazón de una comunidad que quedó marcada por la irreparable pérdida. Hoy, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que el terror que viví no ha desaparecido, se ha convertido en una parte intrínseca de mi ser. La búsqueda de respuestas me llevó a adentrarme en rincones oscuros del pasado, y en ese viaje descubrí que hay historias que se niegan a morir, que persisten en la memoria colectiva y que nos obligan a confrontar la verdad, por dolorosa que sea. La figura espectral que vi aquella última vez es el símbolo de todas las almas que quedaron en pena, un recordatorio de que la vida y la muerte están intrincadamente entrelazadas. Ahora, al mirar hacia atrás, comprendo que regresar a la iglesia fue más que un acto de valentía, fue un intento de reconciliarme con una parte de mi historia que había quedado enterrada bajo el peso del terror.
Esa noche en Caborca me enseñó que, aunque el pasado puede ser aterrador, enfrentarlo es la única manera de liberarse de sus cadenas. Cada sombra, cada eco de un grito olvidado, es un testimonio de la fragilidad humana y de la lucha constante contra las fuerzas oscuras que amenazan con engullirnos. Con la claridad que me da el tiempo, ahora entiendo que el terror no es solo una experiencia externa, sino una batalla interna contra los demonios que todos albergamos. La iglesia y sus sombras serán siempre un capítulo imborrable en mi vida, un recordatorio de que la fe, a pesar de las tragedias, debe ser renovada con cada amanecer. Porque en cada rincón oscuro, en cada sombra que se desliza en la noche, hay una chispa de esperanza, un destello de redención que nos invita a seguir adelante a pesar del dolor. La tragedia del salón de bodas. Nunca imaginé que mi vida me llevaría a enfrentar una pesadilla tan real, tan ineludible, como aquella que me obligó a adentrarme en el epicentro de mi propia angustia. Todo comenzó con un rumor, una historia oscura que se contaba en voz baja en las calles de Kuwait, sobre un salón de bodas que guardaba en sus entrañas un pasado de fuego, muerte y desesperación. Esa tragedia, ocurrida en 2009, había dejado una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. Una mujer, consumida por la rabia y la desesperación, había prendido fuego al lugar en un acto de venganza contra su esposo, arrebatando la vida a más de 40 personas, entre ellas una inocente novia y numerosos niños. Desde entonces, el salón se había transformado en un espacio maldito, evitado por los lugareños, quienes aseguraban escuchar gritos y llantos en las noches. Yo siempre había sido escéptico ante las leyendas urbanas, pero la insistencia del destino me arrastró a ese lugar. Quizás era la necesidad de comprender lo inexplicable o la compulsión de enfrentar mis propios demonios, pero decidí visitar el salón. Al principio, mis intenciones eran puramente periodísticas, quería recabar información para un artículo sobre tragedias y sus secuelas en la psique humana. Sin embargo, al adentrarme en aquel edificio abandonado, descubrí que la realidad podía superar cualquier ficción. Llegué al lugar en un atardecer encapotado. La ciudad, con sus contrastes entre modernidad y tradición, parecía contener la respiración ante la proximidad de ese monumento a la desesperación. El salón, otrora elegante y repleto de decoraciones opulentas para celebrar el amor y ahora reducido a escombros y sombras, se erguía como una ruina que desafiaba el paso del tiempo. El ambiente era opresivo, el aire estaba impregnado de una humedad fría que calaba hasta los huesos, y un silencio inquietante reinaba, interrumpido únicamente por el leve murmullo del viento. Con la linterna en mano y una cámara en mi mochila, crucé el umbral. Al entrar, la sensación de inquietud fue instantánea. Cada paso resonaba en el vacío, y la oscuridad parecía abrazarme con una fuerza casi tangible. Recorrí el vestíbulo principal, observando los restos carbonizados de lo que en otro tiempo fue un altar improvisado para celebrar la unión de dos almas. Los escombros aún conservaban retazos de papel y fotografías que narraban historias de felicidad truncada. Cada imagen, aunque dañada por el fuego, parecía contar una historia de amor, de esperanza y, de repente, de una tragedia inimaginable. Recuerdo haberme detenido frente a una fotografía enmarcada, casi intacta entre la devastación. En ella, se veía a una mujer de mirada decidida, cuyos ojos transmitían una mezcla de determinación y dolor. Esa mujer era la responsable del incendio, o al menos así decían los informes policiales. La idea de que una persona pudiera desencadenar una catástrofe de tal magnitud, alimentada por la rabia y la desesperanza, me estremeció. Me pregunté cuántos secretos y sufrimientos se escondían detrás de cada uno de esos rostros, de cada fotografía. ¿Cómo podía un ser humano albergar tanta amargura que se convirtiera en el arquitecto de su propia perdición y de la de tantos otros? Avancé lentamente, sintiendo como cada paso me llevaba más profundo en el corazón de la tragedia. En uno de los corredores laterales, me topé con una sala que, a diferencia del vestíbulo principal, parecía haber sido relativamente preservada. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado con patrones florales, y las ventanas, aunque rotas, dejaban entrever la luz trémula de la tarde. Sin embargo, el silencio allí era absoluto,
roto solo por el crujir del suelo bajo mis pies. En un rincón, pude distinguir restos de un mural que representaba escenas de felicidad y unión familiar, ahora manchadas por el hollín y el dolor. Mientras me movía por el lugar, una sensación de melancolía me invadió. Era como si el edificio mismo llorara por las almas perdidas, por los sueños truncados. La atmósfera se volvía cada vez más densa y una presencia invisible parecía acecharme en cada sombra. Recuerdo haber sentido un escalofrío recorrer mi espalda cuando, de improviso, percibí un murmullo casi imperceptible. No eran palabras, sino más bien un gemido prolongado, como el lamento de un alma en pena. Me detuve, con el corazón acelerado, y quedé inmóvil intentando comprender el origen de aquel sonido. ¿Era mi imaginación o había algo más, una fuerza que trascendía lo tangible? Decidí continuar mi recorrido, aunque mi mente se debatía entre la curiosidad y el temor. Cada sala, cada pasillo, parecía cargar con una energía oscura, como si el sufrimiento y la desesperanza se hubieran impregnado en las paredes. En un pequeño salón contiguo, encontré restos de velas derretidas y candelabros que aún conservaban vestigios de cera. Las luces, en otros tiempos, habrían creado una atmósfera mágica, pero ahora solo servían para intensificar la sensación de abandono y dolor. Allí, en medio de la penumbra, casi pude distinguir figuras que se desvanecían al primer destello de mi linterna, como sombras que intentaban escapar de una condena eterna. El silencio se volvió aún más abrumador cuando llegué al área donde se concentraba la mayor parte del desastre. Era el epicentro del incendio, el lugar donde las llamas habían consumido la vida de decenas de personas. Las marcas del fuego seguían siendo evidentes, paredes ennegrecidas, techos colapsados y restos de muebles carbonizados dispersos por doquier. Caminé con cautela, cada paso un recordatorio de la tragedia que allí se había desatado. En ese ambiente, el tiempo parecía haberse detenido. No podía evitar imaginar el caos, el pánico y el dolor que habrían vivido aquellos que se encontraban allí en ese fatídico día. Sentí la necesidad de detenerme en lo que quedaba de lo que se hubiese considerado el salón principal. Me senté en uno de los escombros, dejando que mis pensamientos vagaran entre el pasado y el presente. Las imágenes de la tragedia se mezclaban con mi propia experiencia, creando una amalgama de horror y fascinación. Cerré los ojos, intentando evocar cada detalle, el crujido del fuego, el grito desgarrador de un niño, el sonido de vidrios rompiéndose. Esa amalgama era casi insoportable, y en ese instante comprendí que no era solo una cuestión de reportar hechos, sino de vivirlos, de sentir el peso de cada vida perdida. Mientras meditaba sobre el sufrimiento colectivo, el ambiente comenzó a transformarse de manera sutil pero inquietante. Una niebla fina se coló por las grietas de las paredes, y el aire se volvió aún más frío. El murmullo, que había sido una nota de fondo en mis pensamientos, se intensificó, llegando a ser un coro de lamentos que parecía provenir de todas las direcciones. Mi instinto me indicó que debía abandonar el lugar, pero una fuerza inexplicable me mantenía anclado, como si mi alma estuviera siendo obligada a presenciar cada fragmento de aquel horror. Fue entonces cuando empecé a notar detalles que desafiaban mi lógica. No era la imaginación la que me jugaba una mala pasada, era la sensación de que estaba siendo observado. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, deslizándose por las paredes y el techo, como si quisieran contarme historias de dolor. Mi mente se debatía entre el escepticismo y la irrefutable evidencia de que algo siniestro habitaba en aquel lugar. Cada paso que daba me acercaba a la verdad, pero también me arrastraba a un abismo del que no sabía si podría escapar. La noche cayó rápidamente, y con ella, una oscuridad abrumadora se apoderó del salón. La luz de mi linterna se volvió la única guía en medio de una penumbra casi total. Caminé sin rumbo fijo, guiado únicamente por la curiosidad y el deseo de comprender lo inexplicable. En uno de los corredores, el frío se intensificó de manera alarmante, como si el ambiente estuviera absorbiendo la calidez de mi ser. Me detuve frente a una puerta semiderruida y, con el corazón latiendo aceleradamente, la empujé suavemente. Allí, en la penumbra, encontré algo que nunca olvidaré. Un pequeño altar improvisado, formado por restos de mobiliario y decoraciones parcialmente quemadas, parecía haber sido el epicentro de un ritual macabro.
Sobre el altar había una mancha oscura, irreconocible a simple vista, que con el tiempo se había transformado en un recordatorio permanente de la tragedia. Me incliné para examinarla y en ese instante sentí una presencia fría y casi palpable a mi espalda. No hubo palabras, ni gritos, solo un estremecimiento que recorrió cada fibra de mi ser. Mi mente se inundó de preguntas. ¿Eran esos los espíritus de los que tanto hablaban? ¿Las almas atormentadas de aquellos que perdieron la vida en el incendio? El silencio que siguió a esa sensación fue ensordecedor y durante largos minutos me mantuve inmóvil, tratando de captar el más mínimo indicio de movimiento. La soledad en ese instante era tan intensa que pude oír el murmullo de mi propia respiración, mezclado con un tenue eco, como si la tragedia se empeñara en repetirse una y otra vez. No sabía cuánto tiempo pasé allí, en ese altar de recuerdos y desesperación. Cuando finalmente logré poner un pie fuera del recinto, me di cuenta de que la noche había caído en su totalidad y un manto de estrellas apenas se dejaba ver tras las nubes. La salida se presentó como un respiro, pero al hacerlo, una última imagen quedó grabada en mi mente. En la lejanía, a través de una ventana rota, distinguí la silueta de una mujer, inmóvil, con el rostro ensombrecido por el dolor y la furia, como si estuviera condenada a revivir eternamente aquel acto atroz. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándome con la certeza de que aquello no era un mero producto de mi imaginación. Durante las horas siguientes, mientras avanzaba lentamente por las calles desiertas de la ciudad, mi mente se debatía entre el alivio de haber escapado y la angustia de saber que aquello me perseguiría. Las imágenes, los lamentos, las sombras se enredaban en mi interior y se convertían en un eco incesante. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la tragedia, sintiendo el frío penetrante y escuchando los gritos de aquellos que, sin defensa, habían sido víctimas de un acto de venganza desmedida. Pasaron los días y la obsesión con lo sucedido comenzó a corroerme. Investigadores y periodistas locales habían evitado el lugar, pero yo sentía que debía continuar mi búsqueda de respuestas. Había algo en esa tragedia que trascendía lo meramente accidental, parecía un crimen planeado, un acto de justicia distorsionada llevado al extremo. Con el permiso de las autoridades, accedí a documentos oficiales, reportes forenses y testimonios dispersos. Cada fragmento de información encajaba en un rompecabezas macabro, que me revelaba poco a poco la complejidad del suceso. La mujer responsable, según los informes, había sido una persona quebrada por un amor traicionado, pero algo en su conducta sugería que existían motivaciones ocultas, fuerzas que iban más allá del simple despecho. Durante mis investigaciones, visité la escena en horas de la madrugada, cuando el silencio se volvía casi absoluto y el frío era casi insoportable. En esas visitas nocturnas, sentí que las sombras se volvían más densas, más agresivas. Una noche, mientras examinaba los restos del salón, sentí una mano helada rozar mi brazo. No hubo gritos, solo un estremecimiento que me paralizó. Volteé lentamente, esperando encontrar a algún espectro o a algún transeúnte, pero la oscuridad no ofrecía respuestas. Aquella sensación, inexplicable y aterradora, me convenció de que algunas heridas del pasado no pueden sanarse y que la venganza, por muy retorcida que sea, se cierne sobre el presente. Cada descubrimiento me sumía en un abismo de desolación. Los rostros de las víctimas, las memorias fragmentadas de un día que debió ser de júbilo y esperanza, se transformaron en recordatorios constantes de la fragilidad de la existencia. En cada visita, en cada rincón olvidado, sentía que los ecos de aquellos gritos aún resonaban, clamando justicia o, tal vez, reclamando venganza. Mi propia cordura se veía amenazada por la intensidad de la experiencia. No era la investigación lo que me perturbaba, sino la cercanía con el sufrimiento que se había vivido en ese lugar. A medida que pasaban los meses, mi obsesión me llevó a recorrer cada centímetro del edificio, a reconstruir mentalmente cada detalle del fatídico incendio. Empecé a percibir patrones, a notar cómo ciertos pasajes y habitaciones parecían ser recurrentes en mis pesadillas. La figura de la mujer, aquella que aparecía fugazmente entre las sombras, se convirtió en un símbolo de la tragedia. Cada aparición era una reafirmación de que el pasado no había sido enterrado, sino que se había infiltrado en mi vida, consumiéndome desde dentro. Esa presencia, a veces tan tenue como un susurro,
Otras tan poderosa que parecía detener el tiempo, era la evidencia de que el alma humana, cuando se ve corrompida por el odio y el dolor, puede trascender la muerte y volverse eterna en el recuerdo. Mi investigación me llevó a cuestionar los límites de la realidad y la superstición. ¿Era posible que un acto tan atroz pudiera dejar una marca tan imborrable en el tejido mismo del lugar? Las respuestas parecían evasivas, ocultas tras una cortina de humo y lamento. La explicación racional se desvanecía ante el poder inexplicable de la tragedia. Por más que tratara de encajar los hechos en un marco lógico, algo en aquella experiencia desafiaba toda explicación. La sensación de ser observado, la frialdad extrema, los susurros en la noche, se combinaban para formar un mosaico perturbador que desafiaba mi entendimiento. Llegó el día en que decidí que era momento de enfrentar aquello de forma definitiva. Organizado y con el respaldo de algunas autoridades locales que compartían mi inquietud, planifiqué una última visita al salón. La intención era realizar una especie de memorial, un homenaje silencioso a las vidas truncadas y a la vez un intento de liberarme de esa obsesión que me había consumido durante tanto tiempo. Aquella noche, el cielo se mostró cubierto y la brisa parecía llevar consigo ecos de antiguos lamentos. Al entrar, el ambiente estaba más denso que nunca, cada sombra, cada rincón, parecía cargar con un peso insoportable. Recorrí el edificio con una mezcla de solemnidad y terror. Coloqué pequeños monumentos, flores marchitas y fotografías restauradas de los rostros de las víctimas. En cada gesto, en cada objeto, dejé un pedazo de mi alma, esperando que, de alguna manera, la energía acumulada durante aquellos años pudiera disiparse. Al final del recorrido, llegué de nuevo al altar improvisado, el centro de aquel horror. Allí, me senté y abrí un cuaderno en el que había estado escribiendo mis vivencias, intentando plasmar en palabras el inefable dolor y la inquietud que me había acompañado desde el primer día. Mientras escribía, el silencio se volvió ensordecedor. Fue en ese instante cuando percibí la presencia una vez más. La figura femenina se materializó, esta vez más clara y definida, frente a mí. No hubo palabras, solo una mirada intensa que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Su semblante era una mezcla de sufrimiento y condena, y en sus ojos leí el eco de todas las almas perdidas aquella noche. En ese contacto visual, mi mente se inundó de recuerdos y de un dolor ancestral. Sentí como si la barrera entre el pasado y el presente se hubiese disuelto, permitiéndome ser testigo directo de la magnitud del sufrimiento vivido. El tiempo pareció detenerse. La mujer, o lo que yo interpretaba como su espíritu, se acercó lentamente, y cada paso suyo resonaba como un martillo que golpeaba mi interior. Mi corazón latía con fuerza desmedida, y la atmósfera se volvió casi insoportable. La sensación era tan real que pude distinguir cada detalle, el temblor en su figura, la transparencia de su dolor y la carga de una venganza que trascendía la muerte. Estaba frente a la encarnación de una tragedia que había marcado a toda una comunidad, y en ese encuentro, comprendí que algunas heridas son tan profundas que se extienden más allá de la vida misma. La experiencia me dejó marcado de una manera que jamás imaginé. Esa noche, al salir del salón, el frío parecía haberse aferrado a mi piel de una forma permanente. Durante semanas, los ecos de aquel encuentro me persiguieron en sueños y en la vigilia, recordándome que la tragedia no había concluido, que la venganza y el dolor permanecían latentes en cada rincón del edificio. Con el paso del tiempo, comencé a reconstruir mi vida, aunque la sombra de aquel lugar nunca se disipó por completo. Cada vez que el viento susurraba en la oscuridad, recordaba la mirada de esa mujer condenada y el horror se apoderaba de mí nuevamente. Hoy, al relatar esta experiencia, no puedo evitar sentir un profundo escalofrío. La tragedia del salón de bodas en Kuwait es una herida abierta en la historia de la ciudad, un recordatorio de que el dolor y la desesperación pueden desencadenar fuerzas que escapan a la comprensión humana. Mi experiencia personal es solo un eco de esa pesadilla, una vivencia que me ha enseñado que algunas memorias se niegan a morir, y que el pasado puede regresar de formas inimaginables para reclamar lo que una vez se perdió. La novia fantasma.
Hace muchos años, siempre me contaron historias sobre Bramshill House, una mansión inglesa cargada de secretos y tragedias. Yo nunca fui de creer en leyendas, pero una extraña fascinación me impulsó a adentrarme en su historia, a investigar de primera mano aquello que, según los rumores, había marcado la vida de una joven y su destino eterno. Mi nombre es Thomas y esta es la crónica de mi experiencia en Bramshill, una narración que, en apariencia, se viste de realidad y horror, pero que dejó una marca indeleble en mi alma. Todo comenzó en un verano que parecía prometer sol y tranquilidad en el campo inglés. Tras recibir un encargo para escribir un artículo de investigación histórica sobre mansiones y sus misterios, mis pasos se dirigieron a Bramshill House. La mansión se alzaba imponente en medio de un paisaje de extensos jardines y bosques centenarios. La arquitectura victoriana y los grandes ventanales, que alguna vez permitieron la entrada de luz a sus recámaras, ahora parecían guardar el eco de tiempos mejores. No era solo la belleza del lugar lo que me atrajo, sino el oscuro relato de la novia desaparecida, cuyo final había quedado marcado en la memoria de los lugareños. Recuerdo mi primera impresión al cruzar el portón oxidado. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Me sentí como si estuviera pisando terreno prohibido, un escenario en el que la historia y el presente se entrelazaban en un juego macabro. Con mi cuaderno y mi grabadora, emprendí el recorrido hacia el vestíbulo principal, tratando de capturar en cada detalle la atmósfera que envolvía la casa. Durante años, se había hablado de la tragedia de la novia. La versión más difundida era la de una joven destinada a casarse, que desapareció el día de su boda en circunstancias desconcertantes. Según los relatos, en medio de una celebración festiva, la novia se escondió en un viejo baúl, parte de un juego propuesto por los anfitriones, sin imaginar que la tapa se cerraría accidentalmente, atrapándola en un destino irremediable. Los años pasaron y nadie se dignó a abrir aquel baúl hasta que, en un macabro descubrimiento, su esqueleto fue hallado, aún vestido con su inmaculado atuendo nupcial. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por la mansión y algunos testigos afirmaban haberla visto deambulando en pasillos oscuros con un vestido blanco que contrastaba con la penumbra. Esa noche, al caer el sol, decidí hospedarme en una pequeña posada cercana para poder explorar la mansión a la luz tenue de la luna. Mis primeras horas en Bramshill las pasé recorriendo los jardines. Aunque el lugar estaba desierto, no pude evitar sentir una presencia inquieta en cada sombra. Las estatuas de mármol, gastadas por el paso del tiempo, parecían observarme con rostros inexpresivos, como si quisieran contarme sus propias historias de pérdida y abandono. El aire estaba impregnado de una humedad que me calaba hasta los huesos, y un leve aroma a flores marchitas se mezclaba con el olor a madera antigua. Cada paso que daba me sumergía más en un ambiente en el que el pasado parecía no querer ser olvidado. Al día siguiente, decidí internarme en el corazón de la mansión. Mi objetivo era reconstruir, en mis propias palabras, la historia de la novia y comprender cómo un error tan trágico pudo haber dejado una cicatriz tan profunda en el edificio. Mientras caminaba por largos pasillos revestidos de alfombras descoloridas, me detuve a observar las pinturas de antiguos propietarios y retratos de familia, donde la mirada de cada figura parecía seguir mis movimientos. La sensación de estar siendo observado se intensificaba en cada sala, y no era difícil imaginar que detrás de cada puerta cerrada se escondían secretos largamente sepultados. En una de las habitaciones secundarias, encontré una pequeña biblioteca. Allí, entre estanterías polvorientas y libros olvidados, hallé una serie de diarios y documentos que, con el tiempo, se habían convertido en testimonio mudo de la vida en la mansión. Con sumo cuidado, hojeé algunos de esos textos. Uno en particular, fechado apenas unos meses antes del fatídico día de la boda, describía con detalle los preparativos de la ceremonia. Las palabras, impregnadas de una cierta melancolía, hacían presagiar que algo andaba mal. Aunque no mencionaban directamente a la novia desaparecida, se respiraba una atmósfera de inquietud y temor, como si las palabras mismas quisieran advertir sobre el inminente desastre. Mientras absorbía la información, comencé a notar que el ambiente de la biblioteca había cambiado. La luz natural se había ido desvaneciendo y la única iluminación provenía de mi linterna, que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes.
Fue en ese preciso momento cuando sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. No era el frío de la habitación, sino una sensación de pesar, como si las letras impresas en los diarios llevaran consigo la carga de una vida truncada. Recuerdo haber cerrado el libro con manos temblorosas, convencido de que había tocado algo demasiado cercano al abismo. Decidido a profundizar en la investigación, me dirigí a la sala que, según los informes, albergaba el viejo baúl donde se suponía que la novia se había escondido. La puerta de entrada a ese ala de la mansión estaba entreabierta, como invitándome a descubrir sus secretos. El pasillo que conducía a la habitación estaba cubierto de polvo y destellos de luz que se colaban a través de las rendijas. Mientras avanzaba con cautela, cada crujido del suelo me hacía sentir más vulnerable, como si el propio edificio estuviera advirtiéndome que no debía profanar sus dominios. La habitación en cuestión era pequeña y austera, en contraste con el esplendor que se percibía en otros sectores de la mansión. En el centro, un baúl de madera, tallado con diseños que hablaban de épocas pasadas, reposaba solitario. Al observarlo detenidamente, pude notar marcas de uso y desgaste, evidencias de que había sido manipulado en numerosas ocasiones. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la puerta del baúl, ligeramente entreabierta, como si hubiese sido forzada por el paso del tiempo. Una mezcla de curiosidad y temor me impulsó a acercarme. Con manos temblorosas, extendí el brazo para tocar la fría superficie del baúl. La madera, ya endurecida por los años, parecía transmitir un susurro apenas perceptible, como si las fibras mismas de la existencia contuvieran el eco de un grito silente. Me incliné para inspeccionar el interior. La oscuridad era casi total, pero pude distinguir el contorno de un objeto inusual. Con mi linterna, iluminé el fondo del compartimento y en ese instante, mi corazón se aceleró. Entre restos de telas y objetos olvidados, vi vestigios que no podían ser producto del azar. Era evidente que aquel baúl había sido testigo de algo extraordinariamente trágico. Decidí sentarme en el suelo, justo frente al baúl, y empezar a redactar mis pensamientos en mi cuaderno. La atmósfera se había vuelto casi irrespirable, y cada latido de mi corazón parecía resonar en la penumbra. La sensación de soledad y abandono era absoluta, pero también lo era la presencia ineludible de aquello que parecía habitar en las sombras. Fue entonces cuando, al repasar las anotaciones que había hecho sobre la historia de la novia, recordé los detalles que habían quedado en el olvido, la misteriosa desaparición durante el juego, el destino sellado por un error tan fatal y la imagen fantasmal de una joven con un vestido blanco que aún recorría los pasillos de la mansión. A medida que la noche se asentaba, el silencio en Bramsil se volvió casi absoluto. El murmullo del viento a través de las rendijas se combinaba con un eco distante, como si los susurros de aquellos que ya no estaban quisieran hacerse oír. Me levanté y decidí recorrer nuevamente los corredores, intentando captar cualquier señal que desvelara la verdad. El frío se intensificó y mi respiración se volvió más rápida, no solo por el ambiente gélido, sino por la inquietud que se había instalado en mi interior. Mientras transitaba por un largo pasillo, noté una figura a lo lejos, apenas perceptible entre la penumbra. Mis sentidos se agudizaron y una mezcla de temor y fascinación me impulsó a acercarme. La figura parecía moverse de forma etérea, deslizándose sin prisa entre las sombras. En el tenue resplandor de mi linterna, pude distinguir el contorno de un vestido blanco, inmaculado a pesar del desgaste del tiempo. Mis pensamientos se llenaron de la imagen de la novia desaparecida y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La figura se detuvo y, durante unos segundos eternos, nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, solo la fuerza inconfundible de una presencia que emanaba tristeza, abandono y una desesperación silenciosa. La imagen de la novia, con su semblante pálido y su mirada perdida, se quedó grabada en mi memoria de forma indeleble. Sentí que sus ojos querían comunicar algo, un mensaje que trascendía el lenguaje y se adentraba en lo más profundo de mi ser. Esa experiencia, aunque breve, me hizo comprender que lo que había en Bramsil no era meramente una leyenda, sino una tragedia vivida y repetida en un ciclo inescapable. La mansión parecía guardar en cada rincón el eco de un lamento eterno, y yo,
como testigo involuntario, me encontraba en medio de una historia que iba más allá de la comprensión racional. Con cada paso, la línea entre la realidad y el espectro se difuminaba y la mansión se convertía en un escenario donde el tiempo parecía haberse detenido en el instante en que la tragedia se consumó. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de jornadas de investigación intensa. Recorrí cada sala, cada corredor, buscando documentos, testimonios y pistas que me permitieran reconstruir la secuencia exacta de aquel fatídico día. En la sala de estar, encontré una vieja fotografía enmarcada en la que se veía a la novia sonriendo, radiante en su vestido blanco, rodeada de familiares y amigos. La imagen contrastaba dolorosamente con el silencio lúgubre que ahora reinaba en la casa. Esa fotografía, a mis ojos, se transformó en un símbolo trágico, una representación tangible de lo que se había perdido. Con el pasar de los días, la presencia de la novia se hizo cada vez más intensa. Durante mis paseos nocturnos, la veía a lo lejos, vagando por los pasillos con una gracia etérea, como si danzara al compás de un lamento incesante. La mansión misma parecía vibrar con una energía oscura, y en ocasiones, los ecos de pasos y susurros me hacían dudar de mi propia cordura. Mi escepticismo inicial se desmoronaba ante la evidencia de que algo inexplicable habitaba esos muros antiguos. Había momentos en que, al volver a mi habitación, encontraba mi cuaderno abierto en una página que yo no recordaba haber escrito, con garabatos confusos que describían escenas de angustia y despedida. La obsesión se apoderó de mí. Cada noche, cuando la luna se alzaba en el cielo nublado, me aventuraba a recorrer los pasillos con la esperanza de tener otro encuentro con esa figura fantasmagórica. El ambiente se volvía casi tangible, saturado de una melancolía que parecía traspasar el velo de la muerte. Durante una de esas noches, mientras caminaba cerca del antiguo salón de baile, sentí una presión inexplicable en el pecho, como si el peso del pasado tratara de aplastarme. Me detuve en seco y, en ese silencio abrumador, escuché un suspiro. No era el sonido del viento, era un gemido suave, cargado de una tristeza infinita. Esa sensación me hizo comprender que la presencia de la novia era real y que, de alguna manera, anhelaba ser reconocida. Con el paso del tiempo, mi investigación se volvió casi una obsesión personal. Me sumergí en archivos históricos, leí cartas antiguas y hablé con los descendientes de algunos de los antiguos empleados de Bramsil. Cada nueva pista me acercaba un poco más a la verdad, pero al mismo tiempo desvelaba capas de dolor y misterio que me dejaban con más preguntas que respuestas. La mansión era, sin duda, un microcosmos de secretos oscuros, y la tragedia de la novia se presentaba como el epicentro de una cadena de eventos que se repetían una y otra vez en el silencio de sus muros. Una noche, mientras examinaba un viejo diario hallado en una caja fuerte olvidada, me percaté de una entrada que describía con detalle el día de la boda. La joven, llena de ilusión y nerviosismo, había participado en un juego inocente, sin imaginar que su escondite se convertiría en una trampa mortal. La descripción era escalofriante en su precisión, palabras que delineaban la risa, el bullicio de los invitados y, de repente, el sonido aterrador del baúl cerrándose de golpe, sellando su destino. Sentí un nudo en la garganta al leer aquellas líneas, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que la tragedia se consumó. El relato me llevó a la conclusión de que el espíritu de la novia no vagaba por la mansión por mero capricho del destino, sino que buscaba algo que se había perdido aquel día. Tal vez, en su última agonía, había quedado un rastro de desesperación, un deseo de ser recordada y de recibir la justicia que el tiempo no había concedido. Esa idea se fue imponiendo en mi mente, y cada vez que la veía, la figura vestida de blanco parecía mirarme con una mezcla de súplica y resignación. En mis momentos de soledad, me cuestionaba si mi presencia en Bramsil era el catalizador para que su historia fuera finalmente contada. El clímax de mi experiencia llegó en una madrugada tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas rotas de la mansión y el viento aullaba como un coro de voces angustiadas. Había decidido aventurarme a la sala donde se encontraba el baúl con la intención de realizar una especie de ritual personal, no en busca de lo sobrenatural, sino como un último intento de entender y liberar la tragedia. Armado con mis notas, una vela y una determinación nacida del cansancio y el dolor ajeno, me senté frente al baúl, en silencio, dejando que el tiempo pareciera detenerse.
La única compañía era el eco de mis propios latidos y el incesante golpeteo de la lluvia. Fue en ese preciso instante cuando la atmósfera dio un giro inesperado. La vela, que hasta entonces había arrojado una luz vacilante, comenzó a parpadear violentamente y la temperatura en la sala descendió abruptamente. Sentí la presencia a mi lado, tan intensa que parecía tocarme la nuca. Lentamente, me giré y, en el reflejo tenue de la luz, vi la figura de la novia. Esta vez no estaba a lo lejos ni en un rincón borroso, estaba frente a mí, a escasos centímetros de mi rostro. Su vestido blanco, impecable a pesar de los años, parecía flotar a su alrededor como si estuviera sumergido en una niebla etérea. Los ojos, vacíos y profundamente tristes, se clavaron en los míos, y en ese intercambio silencioso, comprendí que su sufrimiento era tan real como el mío. La emoción que me embargó fue abrumadora. No hubo gritos ni clamores, solo una comunicación silenciosa que atravesó la barrera entre la vida y la muerte. En mis últimos instantes de cordura, entendí que aquella mujer había quedado atrapada en un ciclo de desesperación, condenada a vagar por los pasillos en busca de un rescate que ya no podía darse. La figura se inclinó levemente, como invitándome a que se uniera a ella en ese abismo de tiempo detenido. Con el corazón en un puño, extendí mi mano, temiendo romper aquel sutil contacto que parecía ser la clave para liberar su alma. En ese instante, la vela explotó en una ráfaga de luz cegadora y la figura desapareció. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por el repentino clamor de la tormenta afuera. Permanecí sentado allí, inmóvil, sintiendo que algo había cambiado para siempre. La experiencia me dejó con la certeza de que había sido testigo de algo extraordinario, algo que desafiaba la lógica y trascendía la simple explicación histórica. Esa noche, regresé a mi habitación con la mente inundada de preguntas. ¿Era posible que el espíritu de la novia hubiese estado esperando ser reconocido durante todo este tiempo? ¿Podría mi presencia y la búsqueda sincera de su verdad haber roto las cadenas que la ataban a la mansión? Durante días, la imagen de aquella mirada melancólica se repitió en mis sueños, y en cada despertar sentía que parte de esa tristeza se había filtrado en mi ser. Decidí que era imperativo terminar mi investigación y compartir la historia con el mundo, no solo como un relato de terror, sino como un testimonio de que las tragedias humanas, por más antiguas que sean, pueden dejar cicatrices tan profundas que trascienden la muerte. Con el apoyo de archivos históricos, entrevistas y una investigación minuciosa, redacté un extenso informe que narraba cada detalle de la desaparición, del hallazgo del esqueleto en el baúl y de las manifestaciones inexplicables en Bramsil. Cada palabra estaba impregnada de la melancolía y el misterio que había sentido en aquellos pasillos, y cada página era un intento por honrar a la joven que había sufrido un destino tan cruel. El día de la publicación de mi artículo, la mansión pareció despedirse de mí. Mientras me alejaba en mi coche, miré por última vez aquella imponente estructura, y por un instante, en una de las ventanas del segundo piso, pude distinguir la silueta de un vestido blanco que se desvanecía lentamente. El recuerdo de sus ojos tristes y la sensación de un lamento que se perdía en el viento se quedaron grabados en mi memoria de forma indeleble. Los meses siguientes a mi visita a Bramsil fueron un torbellino de emociones. La repercusión de mi investigación despertó el interés tanto de historiadores como de aquellos que, con fe, creían en lo paranormal. Sin embargo, lo que yo había vivido superaba cualquier expectativa o creencia. Había sido una experiencia tan real, tan visceral, que la línea entre la historia y lo sobrenatural se había difuminado en mi alma. A pesar de que la mansión había cerrado sus puertas al público, me encontraba constantemente recordando cada detalle, cada susurro en la penumbra, como si la propia Bramsil quisiera seguir comunicándose conmigo. Con el tiempo, llegué a comprender que mi destino estaba ligado a aquel lugar. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la novia se presentaba ante mí, y en cada rincón oscuro de mi existencia podía oír el eco de sus pasos. La mansión, con su aire de misterio y su carga histórica, se había convertido en un recordatorio perpetuo de que el dolor y la desesperación pueden perdurar mucho después de que la vida se extinga. El final impactante de mi historia llegó una noche fría de invierno, varios años después de aquella fatídica experiencia. Había decidido regresar a Bramsil, esta vez no como investigador, sino como un hombre que aún buscaba respuestas y redención.
La mansión se mostraba imponente, casi desierta, envuelta en una niebla que parecía haber absorbido los recuerdos de siglos. Con pasos firmes pero cautelosos, me interné en sus corredores, dispuesto a enfrentar de una vez por todas los fantasmas que tanto me habían perseguido. Mientras caminaba por el largo pasillo que conducía a la sala principal, el silencio fue roto por el sonido de pasos que no eran los míos. Mi corazón se aceleró al reconocer el ritmo, como si una presencia me siguiera a la distancia. A cada paso, el frío se intensificaba y la atmósfera se volvía más densa, como si el tiempo se hubiese condensado en un instante eterno. En medio de la penumbra, la figura del vestido blanco apareció de nuevo, tan nítida como aquella primera noche en que la vi. Esta vez, sin embargo, no se limitó a deambular. La figura se detuvo frente a una gran ventana, mirando fijamente al exterior. La intensidad de su mirada me paralizó. En esos ojos vi no solo tristeza, sino también una súplica desesperada, una invitación a comprender el dolor que la había condenado a vagar sin descanso. Lentamente, me acerqué, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo del que tal vez no podría salir. La figura se volvió, y en un instante, la realidad y la pesadilla se fundieron en una sola. La mansión entera parecía vibrar al compás de un lamento ancestral, y yo comprendí que la tragedia de aquella novia no era un suceso aislado, sino parte de un ciclo interminable de dolor que amenazaba con engullir todo a su paso. En ese último encuentro, mientras la figura se acercaba con una lentitud casi ritual, sentí como mi propia existencia se desvanecía en un torrente de emociones. No hubo palabras, solo la carga abrumadora de un destino que se cumplía en el cruce entre lo vivo y lo muerto. La imagen de la novia, con su vestido inmaculado y su mirada llena de angustia, se fusionó con la mía, y en ese instante comprendí que el velo entre los mundos se había roto definitivamente. Aquella noche, Bramshill House me reclamó de la manera más inesperada. Al salir de la mansión, sentí en mi pecho la ausencia de un latido, como si parte de mi alma hubiera quedado allí, entre los ecos del pasado. Los años que siguieron fueron un torbellino de recuerdos fragmentados y visiones de una figura vestida de blanco que me seguía a donde quiera que fuera. Mi vida, antes regida por la lógica y el escepticismo, se transformó en una lucha constante contra el peso de lo inexplicable. La experiencia en Bramshill se había convertido en una parte intrínseca de mi ser, una marca indeleble que me recordaba que hay tragedias tan intensas que ni el tiempo puede sanarlas por completo. Desde la tragedia en el salón de bodas de Kuwait hasta la novia fantasma de Bramshill House, estas historias nos recuerdan que algunos eventos dejan cicatrices que trascienden el tiempo. ¿Son solo leyendas o algo más? Algunos testigos aseguran haber escuchado gritos, visto sombras o sentido un frío inexplicable en estos lugares. ¿Coincidencia o señales de lo que quedó atrapado entre este mundo y el otro? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos que desafían la realidad.